Buenos días. Hoy voy a mostrar una famosa partida de la historia del ajedrez. Esta partida es entre Boris Spassky y David Bronstein. Spassky es uno de mis jugadores favoritos y Spassky tiene algo muy interesante. Niño prodigio del ajedrez, fue el gran maestro más joven del mundo hasta que Fischer rompió su récord. Era muy fuerte, muy bueno en todas las áreas del ajedrez, razón por la que se considera que es el primer campeón mundial universal. Era muy bueno en todas las áreas del juego, era excelente en táctica, estrategia, la técnica del final era muy buena. Era un jugador completo en todo sentido. Lamentablemente para él, perdió con Fischer el campeonato mundial, pero eso es en parte gracias a la gran preparación que hizo Fischer para ese match y a que Spassky tenía la mentalidad de llegar con la mente limpia a las partidas. Está relajado, lo cual sí era bueno, pero obviamente una preparación muy específica se demostró que era mejor. Quitando eso, Spassky es un jugador extraordinario y antes del match contra Fischer no había perdido ninguna partida contra él y le había ganado varias partidas. Pero bueno, en este caso vamos a ver una partida contra Bronstein. Empezó con E4 y Bronstein dice que no sabe qué le pegó a hacer E5. Bronstein había hecho E6, C6, incluso C5, pero en esa ocasión decidió hacer E5, una jugada que no tiene nada de malo, de no ser porque Spassky era un jugador que a veces jugaba F4. Una apertura que, aunque no se considera totalmente correcta en estos días, es una línea muy peligrosa y denota que el blanco está dispuesto a vencer o a morir en esta partida. El negro capturó. En otra partida, ya con un poco más de preparación, Bronstein decidió hacer D5, pero en esta captura el blanco sigue su desarrollo, caballo F3 y ahora D5. Contra Fischer, en otra partida, Fischer había hecho G5. Y después de H4, G4, caballo E5, y a caballo por F6, D4, D6, caballo D3, caballo por E4, alfil por F4, alfil G7. Fischer quedó muy bien en la posición, pero aún así terminó perdiendo esta partida. Se añade que el gambito de rey es una línea muy interesante que recomiendo a todas las personas que están empezando a que la prueben, ya que es una forma de hacer partidas muy interesantes, muy agresivas, que pueden ayudarnos a desarrollar nuestro ajedrez. Bueno, siguiendo con la partida D5, E por D5 o normal, alfil D6. El negro no se preocupa de momento por recuperar el peón D. Caballo C3, desarrollo normal. Caballo E7, habría que verificar si llevar el caballo F6 puede ser interesante. D4, una jugada muy lógica. Enroque corto. El negro está intentando terminar su desarrollo. Hasta ahorita su juego ha sido bastante correcto. Y en ese momento, después del alfil D3, caballo D7 no es que sea mala, pero podría ser que alfil F5 para plantarle cara al alfil de D3 podría haber sido una idea un poco mejor. Caballo D7, todavía el negro está bastante bien. Y después de enroque, ya el negro comete una pequeña imprecisión. Recordemos que es muy importante, y especialmente en una línea como esta tan agresiva, el desarrollo. La jugada caballo F6 era indispensable para tener un desarrollo y una posición del rey relativamente tranquila. Jugadas como E5 no son tan peligrosas, ya que se puede comer el peón de D5 y
Después de H5, G6, dama H6, dama F6, el juego es, aunque muy complicado, tendiente a la igualdad. En la partida, el negro, después de enroque, hizo H6, un claro problema, ya que se le olvida desarrollar sus piezas y debilita un poco el enroque de las negras. Spassky hace caballo 4, una jugada muy agresiva. De entrada presiona sobre el alfil y podría amenazar el peón de F4. El negro o el blanco sacrifica el peón de D5, el negro pues lo toma y ahora el blanco se le ocurre una idea muy interesante. Volver pasivo el alfil de D6 y al mismo tiempo llegar a una posición muy agresiva con C4. Obliga al caballo de D5 a que se decida dónde va a ir. El negro hace una jugada muy lógica, caballo E3, ya que eso elimina el importante alfil de las casillas negras. Después de alfil por E3, F por E3 y aquí una jugada muy bonita, C5. Ahora, personas que digan, ¿y el hueco de D5? Puede ser un problema, pero C5 tiene varias ideas. Primero, mueve el alfil. Segundo, el alfil de D3 podría, como al final logra, llegar a la diagonal A2, G8 y presionar muchísimo por ahí. El alfil se tiene que mover. Jugadas como alfil F4 es muy peligroso, ya que después de la sencilla G3, alfil G5, caballo por G5 y dama H5, la posición de las negras es muy sospechosa. Posiblemente tenga serios problemas. Después de C5, entonces el alfil regresa a E7 y cómo pueden seguir las blancas el ataque. Y aquí las blancas se les ocurre una idea muy bonita, que es alfil C2. Alfil C2 permite preparar la máquina con dama D3, amenazando llegar a H7. Es una jugada muy interesante. Torre E8 para intentar activar el juego de las negras. Y ahora dama D3. Una idea muy interesante. Dama E2 era posible. Pero dama D3 es una idea bien simple. Se amenaza entrar directo a H7. Y aquí viene una jugada del negro pensando desviar la atención de la dama con E2 para desviar la dama o la torre. El blanco decide hacer una jugada muy bonita, caballo D6. Kasparov no le gusta mucho este sacrificio, ya que aparentemente con torre F2 el blanco podría estar bien, o comerse el peón, el blanco sigue estando muy bien. Lo que pasa es que caballo D6 es muy bonita y tiene muchas ideas. El negro, podríamos decir que entra en un ataque de pánico y decide hacer caballo F8 para poder defender con el caballo la casilla H7. Posiblemente había que simplemente comer la torre, cerrar los ojos, después de torre por comer, obviamente con el alfil, ya que C por D6 nos sirve por el mate en H7, seguido de dama H8 mate. Pero alfil por D6 y la posición es muy complicada, ya que a dama H7 el rey se quita, C por D6 controlando E7, C por D6 logrando darle un escape al rey, dama H8 jaque, rey E7, torre jaque, caballo E5, dama por G7. El negro perderá el caballo, lo cual le dará a las blancas una calidad de menos, pero la posición será muy complicada
y interesante. Solo que el negro aparentemente tiene posibilidades. Al final, en la partida, el negro, después de caballo D6, caballo F8, se da cuenta de caballo por F7. Ya una jugada que deja la posición de las negras muy mal. El negro, pues bueno, se come la torre con jaque. Y después de torre por F1, se da cuenta de que no puede comer rey por F7 porque la sencilla caballo E5 es jaque. Después de rey G8 hay un bonito mate que es con dama H7 jaque única. Caballo por H7. Alfil B3 jaque única. Rey H8 y caballo G6 sería jaque mate. En ese momento el negro se da cuenta que no puede capturar. Dama de 5 era una posibilidad interesante con la esperanza de que el blanco regrese el caballo, pero alfil B3 atacando a la dama y preparando la descubierta obligaría a las negras a capturar el caballo, lo cual le daría una posición muy buena a las blancas. El negro decide conectar primero las torres y sacrifica el alfil en F5 con la idea de que dama de 7 gana un tiempo intentando cambiar damas. La dama simplemente se quita en F4. Alfil F6 intentando cerrar la columna. Las negras tienen una calidad, así que tienen esperanzas todavía. Y después de caballo 3 E5 amenazando a la dama, las negras tienen que mover. Y llegamos a esta posición que es muy famosa en el mundo del ajedrez, ya que sale en la película Desde Rusia con Amor, donde en la posición no están ni el peón de C5 ni el peón de D4, pero es una posición obviamente igual, donde después de alfil B3, preparando la descubierta con el caballo de F7, las negras toman en E5 y después de caballo por E5, el rey se quita. Las negras abandonaron después de dama E4, jaque. El rey no tiene cómo mover. Si el rey se quita, torre por F8, jaque, tiene que capturar. Si captura con la dama, caballo G6 es jaque, única, y caballo por F8 es jaque con la dama y con el caballo, por lo que las negras tendrían que permitir que le dieran mate con la jugada rey H8, caballo G6, y después de caballo E5 llegaríamos al mate de la cos con caballo F8 y dama H7 mate. Bueno, ya estaba el mate de antes. Entonces, después de dama E4, jaque, el negro simplemente abandonó. Y esta partida es muy bonita de Spassky, un campeón mundial muy bueno, que aunque le costó bastante llegar, demostró que era un jugador extraordinariamente fuerte. Cuando digo que le costó es que cuando venció a todos los jugadores del mundo para ganar el derecho a enfrentarse contra Petrosian en el Campeonato Mundial en 1966, Petrosian demostró que fue un jugador muy fuerte y logró vencerlo en ese primer match, por lo que Spassky tuvo que ganarle a todos los demás jugadores del mundo de nuevo en el ciclo de candidatos siguientes para poderse enfrentar contra Petrosian ya en 1969, donde pudo vencerlo. Y durante muchísimos años, jugando contra Fischer, uno de los mejores jugadores del mundo, le ganaba sistemáticamente y no había perdido con él hasta el match de 1972.
donde después de ese match Spassky sufrió un poco por haber perdido el título, entonces Rusia no estuvo muy alegre con él. Eventualmente Fischer se resarce, ya que después de perder, de quitarle el título a Spassky, en 1992 Fischer regresa después de 20 años de no jugar. Le ofrecen jugar con quien él quiera y él selecciona a Spassky, un match donde gracias a él Spassky logra conseguir una cantidad de dinero bastante buena que le permitió retirarse tranquilamente. Él ya tiene, ahorita creo que sí está en Rusia de nuevo, pero él vivió muchísimos años en Francia y es un jugador muy, muy fuerte. En este momento ya tiene 83 años y es el campeón mundial más viejo del mundo en este momento. Es un jugador muy, muy fuerte y esta es una partida que lo demuestra. Y para terminar, lo voy a dejar con esta posición de una partida de Spassky. Spassky con negras hizo C5. Obviamente el blanco no puede comer con la dama porque perdería el alfil. Y el blanco capturó con el peón. ¿Qué harían ustedes en esta posición? ¿O qué creen que hizo el negro en esta posición? Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado esa fantástica partida de Spassky. A ver si logran encontrar esta pequeña combinación también de Spassky. Gracias por su atención.